26 de junio de 1946. Un puñado de intelectuales y profesores ponen en marcha un plan revolucionario en Costa Rica. Los sediciosos fueron ingresando a la radioemisora Almatica, donde se supone que Roberto Brenes Mesén transmitirá el llamado a la rebelión. Lo que ellos no saben es que las autoridades le siguen las pistas. De pronto, un policía encubierto es detectado. Tras un breve incidente, el resto de la policía ordena que se entreguen. Sin haber tenido chance de hacer la transmisión de radio, los sediciosos optan por entregarse. En la madrugada, el presidente Teodoro Picado enfrentó a los detenidos. Como buen profesor que era, los regañó y así nomás los dejó en libertad. Pocos días después, uno de los implicados en el Almaticazo, un joven llamado Edgar Cardona, fue contactado por José Figueres. Edgar Cardona se unió entonces a la aventura de Figueres. Este último ha adquirido uno que otro revólver y rifle. Pero para llevar a cabo la revolución nacional necesitará armas de grueso calibre, ametralladoras de sitio y munición para alimentarlas, morteros lanzagranadas y todo lo demás. Era cuestión de tiempo para que sus contactos en el extranjero encontraran un proveedor. El 3 de septiembre, el expresidente y ahora candidato oficialista Calderón Guardia regresó al país. Miles de personas y sus allegados políticos lo recibieron con entusiasmo. A pesar de que muchos lo criticaban por el fraude del 44, el doctor aún gozaba de abundante popularidad. Y ese era el problema, que el país estaba polarizado. La postura de la oposición consistía en que Calderón Guardia venía con la intención de cementar una dictadura. Algunos de los opositores tenían un particular odio por los aliados de Calderón Guardia, es decir, los comunistas. Milagrosamente, Manuel Mora y su familia salieron vivos entre los escombros. Este incidente dejó claro que las intenciones de ciertos opositores iban más allá de las palabras. El explosivo fue colocado en el cielo raso, pero sobre los autores del atentado, las autoridades no tenían pistas. El año de 1947 inició con violencia. Bombas, atentados y sabotaje. Los actos revolucionarios para unos eran actos de terrorismo para el otro bando. Para febrero había transcurrido casi un año de la muerte de León Cortés. Era hora de que la oposición eligiera un nuevo candidato presidencial. El 13 de febrero de 1947, las diferentes facciones que se oponían al gobierno se reunieron en el Estadio Nacional. Alrededor de 2.000 personas elegirían al candidato de oposición. 3 hombres eran los precandidatos. En primer lugar, tenemos a don Utilio Ulate, dueño del Diario de Costa Rica, un periodista de muchos años y con amplia experiencia en temas políticos. En segundo lugar, el empresario Fernando Castro Cervantes, quien había financiado a León Cortés en el pasado. Y por último, el más joven, el empresario don José Figueres. De las elecciones emergió electo Utilio Ulate, mientras que José Figueres obtuvo el último lugar. Así que la oposición se organizaría bajo el liderazgo de Utilio Ulate y su partido Unión Nacional. Se enfrentaría en 1948 contra el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, pero para ello faltaba un año. Aunque en teoría José Figueres era un subordinado de Ulate, tenía su propia agenda revolucionaria. A diferencia de Ulate, Figueres no creía en las garantías electorales ni en el recién creado Tribunal Nacional de Elecciones. El 19 de mayo de 1947 falleció el intelectual Roberto Brenes Mesén. Aunque su último año de vida fue marcado por el fallido Almaticazo, don Roberto dedicó muchos años de su vida a la educación. En la última década estuvo participando en las reuniones del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, donde compartió conocimiento con figuras como Rodrigo Facio.
Finalmente llegaría el mes de julio, en el que ocurrió un incidente determinante. Érase una noche en Cartago. La gente paseaba por la avenida comercial. Mira, ahí anda Fabián. ¡Que viva Unate! ¡Que viva! ¡Vuelta Calderón! ¡Que muera! El próximo año vamos todos los del poder. ¡Cállense! El gobierno prohibió la politiquería. ¿Usted quién se cree? No nos amenace. Bien dicho, señorita. Ahora sí, si no quisieron por las buenas, ahora por las malas. Oficiales, vuelen cincha. A la mañana siguiente, los cartagineses convocaron a una huelga de brazos caídos en su ciudad. Con mi grupo fui hasta las oficinas del Diario de Costa Rica. Subí al balcón y en una de sus pizarras con una barra de tiza estampé la palabra huelga. Nos estábamos jugando el todo por el todo. Las gentes congregadas frente al Diario de Costa Rica lo sabían tan bien como yo. Su respuesta fue un vibrante "Viva Utilio Late" y un sonoro "Viva la huelga". Así inició la huelga de los brazos caídos, que como su nombre insinúa, buscaba ser pacífica. La idea de la huelga era mantener cerrados los comercios, haciendo que el país se paralizara. Aunque José Figueres actuó sin el permiso de Utilio Late, don Utilio apoyó la huelga, sobre todo porque sin libertad de expresión no habrían elecciones justas. El presidente Teodoro Picado insistió en que el código electoral garantizaba elecciones limpias, pero que este mismo código prohibía los desfiles políticos. En las calles de San José, el gobierno despachó las nuevas adquisiciones. Era la primera vez que en San José se veían en acción los vehículos blindados. Estos eran de dos tipos: el M3 Scout Car fabricado por los Estados Unidos y el Universal Carrier fabricado por Inglaterra. Ambos vehículos fueron empleados por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y al llegar este conflicto a su fin, fueron distribuidos alrededor del mundo. Para el 23 de julio, el gobierno había convocado militantes comunistas. Estos eran en su mayoría trabajadores de las bananeras y al arribar a la capital comenzaron a saquear negocios que se encontraban cerrados. Acontecieron varios choques con la oposición y esto llevó a que las fuerzas oficialistas abrieran fuego. Para la noche del 24 de julio se reportaban 8 muertos. La situación se complicó cuando la comida empezó a escasear y el gobierno no parecía ceder. Los actos de sabotaje, los atentados y las peleas callejeras de 1947 llevaron al país a un estado crítico, una etapa que antecedía la guerra civil. Esta historia continuará, así que no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campana para recibir notificaciones de los estrenos. No se pierdan la continuación.